paramétrica de nuestra parábola. Entonces, regresándonos un poquito a nuestra diapositiva, nosotros tenemos x igual a t y y igual a t cuadrada. Nosotros podemos decirle un rango, por ejemplo, yo había puesto desde menos 4 a 4. Y si nosotros sustituimos, pues lo que vale t, que en este caso es x, pues simplemente es esta representación de la ecuación y igual a x al cuadrado. Creo que hasta aquí, bueno, pues no hay ninguna duda. Vamos a ver ahora qué nos da representar con la función coseno para x y la función seno para y. Yo le digo, x es igual al coseno de t y igual a seno de t. Vamos a ver qué tipo de gráfica se representa ahora en el GeoGebra, empleando lo siguiente. Entonces, vamos a recordar un poquito el comando. Si yo quiero representar una curva, ¿qué tengo que escribir o qué frase? A ver si te acuerdas, Gaby. ¿Qué palabra? Curva. Curva. Muy bien. En X decimos que es coseno de T, coma, en Y decimos seno de T. Y nuestro parámetro en el cual nosotros, bueno, pues vamos a ocupar, pues bueno, pues va a ser la letra T. Y ahora nosotros le vamos a decir que, pues, obviamente que el seno y el coseno, pues, está definido desde 0 hasta 2 veces el número pi. Y si se dan cuenta, esto nos representa una circunferencia en el origen. ¿Sí la ven todos aquí? Aquí está nuestra curvita. Bueno, entonces para aquí nosotros podemos representar curvas que se denominan en este caso pues paramétricas. Y bueno, pues esta es una primerita de ellas, ¿no? Y me van a decir, bueno, profesor, pues esa es una curva, bueno, esa es una circunferencia con centro en el origen y pues el radio vale 1. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, le ponemos aquí en coseno 4 y en el seno 4? ¿Qué le ocurrió al radio, Gabriela? ¿Qué le ocurrió aquí al radio, Kimberly? El radio de la circunferencia se incrementó, ¿sí lo observan todos? ¿Sí? ¿Alba? ¿Sí? Iris, entonces el radio de la circunferencia se incrementó. Hola Alexia, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola Miguel. Bueno, entonces fíjense bien, ya que el radio se incrementó. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora si nosotros, bueno, por ejemplo, yo le pongo aquí un 2. Yo le pongo aquí 2. Si este valor en X, si este valor en Y son iguales, pues se dibuja una circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo dibujo en X, bueno, si en los valores del coseno y del seno esa constante es la misma, pues se conserva una circunferencia. Pero vamos a analizar el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando son diferentes? Por ejemplo, vamos a decirle que esto valga 2, bueno, que esto valga 3 y en el seno valga 5. ¿Cómo se llama este tipo de gráficas que están así como ovaladas? A ver si recuerdan de trigonometría. ¿Cómo se llama ese tipo de gráficas? A ver si recuerdan. De geometría analítica, este tipo de gráfica se llama una elipse. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí una elipse simplemente cuando los valores para la variable X y para la variable Y, en coordenadas paramétricas, pues se cambian. Ahora, por ejemplo, que este valga 5. Y en el caso de Y valga 2. Ahora yo tengo la elipse, pero achatada. ¿Sí, Kimberly? ¿Sí, Iris? ¿Sí? ¿Sí todo el mundo está viendo esta grafiquita? Héctor, Tania. Entonces, fíjense bien, esta curvita pues nos va a dar una elipse. Es lo que nosotros, bueno, pues tenemos aquí en nuestra diapositiva, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí este valor, si estos dos valores son diferentes, aquí es 3, aquí es 5,
el lugar geométrico de esto nos va a dar una elipse. Vamos a ver una grafiquita un poco interesante que se llama una cicloide. Esa cicloide que nosotros vamos a tener, fíjense bien, vamos a hacer la siguiente cicloide. 5 que multiplica a t menos el seno de t. ¿De acuerdo? Eso en x. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner 5 que multiplica a 1. No, a 1 menos el coseno de t. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta grafiquita que nosotros le llamamos una cicloide. Entonces, fíjense bien, vamos a meter esa gráfica aquí en el GeoGebra. Está lo oculto y vamos a meter esas ecuaciones paramétricas. Bueno, y si han puesto atención, ¿cuál es el comando para escribir o bueno, para graficar este tipo de curvas? A ver, Carlita. ¿Qué es lo que tengo que escribir para graficar una curva? ¿Qué palabra? Curva. Entonces, fíjense bien, habíamos dicho nosotros que en X es 5 que multiplica a T menos el seno de T. Ahí está. Coma. En Y es 5 por 1 menos coseno de T. ¿De acuerdo? Ahí está. Nuestra variable, pues, nuestro parámetro es T. Y nosotros le decimos que va desde 0 hasta 2 veces el número pi. Ahí está. Y entonces, si se dan cuenta, pues ahora tenemos esta grafiquita. Esta grafiquita se llama una cicloide. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, si nosotros moviéramos nuestra circunferencia, pues bueno, se va dibujando, o bueno, vamos cambiando los parámetros del punto P y demás, ¿no? A ver, ¿qué ocurre cuando yo le pongo aquí en vez de un 5, le pongo un 3? Esto se hace más achatado, ¿no? Si lo dejamos en 5, pues nos deja esta figurita que es una cicloide. Lo mismo ocurre en el caso contrario, por ejemplo, que yo le pongo un 2, esto lo hace más chaparrita, ¿no? Entonces, esta ecuación paramétrica se llama cicloide. Vamos a ver una que está un poquito más interesante, que es una espiral. Vamos a ver la figurita que se llama una espiral. Acá está. Es la famosísima espiral. Bueno, entonces esta, de acuerdo con nuestra grafiquita, es una cicloide. Vamos a ver ahora una grafiquita que es la espiral, que se llama la espiral de Arquímedes. Esa espiral de Arquímedes, bueno, pues se representa de la siguiente forma. Vamos a poner un radio cualquiera, vamos a ponerle aquí 5. Bueno, 2. 2 por t por el coseno de t. Esa sería nuestra ecuación para x. Y nuestra ecuación para y va a ser igual a, va a ser 2t seno de t. ¿De acuerdo? Ok, y ahorita vamos a cambiar ese coeficiente. Entonces, esta grafiquita o esas ecuaciones paramétricas, chicos, nosotros le vamos a llamar una espiral, pero esta es la espiral de Arquímedes. Vamos a ver la grafiquita en el GeoGebra, pues para ver qué tan interesante está. Entonces vamos de aquí, nos vamos a GeoGebra. ¿Y qué escribo, Juanito? La palabra aquí en curva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces escribo la palabra curva. Ahora, fíjense bien, escribo la palabra curva y vamos a hacer nosotros ahora lo siguiente. Bueno, vamos a hacer ahora nosotros lo siguiente. Vamos a escribir 2 por t
bueno, 2t coseno de t. Eso sería en x. En y es 2t seno de t y nuestra variable o paramétrica pues es la letra t. Y lo mismo le decimos de 0 a 2 veces pi. Y me dice que está mal aquí en coseno. A ver, 2t por coseno, 2t por el seno. Ahí está. Entonces, es esta espiral que aparece aquí, muchachos. ¿De acuerdo? Esa espiral así medio, pues, medio locochona, pues es la que se ve allí. Y bueno, pues aquí, esta es la grafiquita en coordenadas paramétricas, ¿no? Pues se ve interesante, ¿no? Este tipo de grafiquitas. Vamos a ver cuál sería, por ejemplo, su representación. Esa es una de ellas. Esta es la espiral de Arquímedes. Bueno, si yo le puedo aquí dar más valores, en vez de 2pi, vamos a ponerle 4pi. Pues ya da otra vuelta más. ¿De acuerdo? 10 veces pi, pues ya se incrementó esta espiral, ¿no? Esta es la famosísima espiral de Arquímedes. Vamos a ver otra gráfica un poquito más divertida, un poquito más un trazo. Vamos a ver si me sale la cardioide, porque luego es un poquito medio complicada. Pero bueno, a ver, vamos a ver la siguiente gráfica. Vamos a ver la siguiente grafiquita. Ya. Esta, fíjense bien. Esta grafiquita se llama la hipocicloide. Tiene un nombre medio extraño. Exactamente. Bueno, fíjense bien. Es 2 coseno, pero el coseno lo vamos a elevar al cubo. Coseno cúbico de t. Eso es para x. Y en y es exactamente lo mismo. Pero el seno que tengo aquí, pues lo mismo, va elevado al cubo. ¿De acuerdo? Y esta se llama la hipociclo. Digo, no es necesario que se aprendan los nombres, nada más eso lo encuentran en cualquier libro o en internet, ¿no? Hipocicloide. Es la que nosotros tenemos aquí. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a graficar esta. A ver, vamos a ver qué tan locochona sale la gráfica. Vamos aquí a GeoGebra. Y escribo lo mismo, curva. Vamos a escribir 2 por coseno, ese coseno cúbico de la letra T. Ahí está, coma. 2 seno, el seno es cúbico de T. Es nuestro parámetro T. Y vamos a decirle que vaya de 0 a 2 veces pi. Bueno, es que se ve chiquita. Ahí está. Es esta grafiquita, ¿no? Que está aquí, que es como... Esta se llama la hipocicloide. ¿Sí? Es esta grafiquita que tengo acá. Bueno, la podemos hacer más grande. A ver, vamos a ver qué pasa si yo pongo aquí 3. ¿Ya vieron? Entonces, pues esta la hago así como que, pues, a ver, vamos a hacer que esto valga 6. Vamos a ponerle igual 6. Entonces, es esta gráfica, ¿no? Que se llama la hipocicloide. Si yo la pongo con X y Y, pues obviamente que nos va a dar un montón de cosas, pues, bien complicadas, ¿no? Esa grafiquita, pues, nos va a dar cosas bien complicadas. Entonces, vamos a visualizar ahora otras grafiquitas de esto. No sé, ¿qué tal les parece este tipo de cosas, este tipo de situaciones? ¿Está divertido o no está divertido? Bueno, esta es una representación de la hipocicloide. Vamos a ver qué nos da la siguiente gráfica. Fíjense bien.
Vamos a hacer la siguiente gráfica porque no hemos puesto funciones exponenciales. Vamos a decirle que x sea igual a e, el número e, elevado a la t. Eso es en x. Y le digo que y, la variable y, sea e a la menos t. Ah, caray, vamos a ver cómo es esa gráfica. Entonces lo mismo, escribo la palabra curva y pongo e a la t, coma, e a la menos t. Y el parámetro pues es t. Y le decimos que empiece en 0 y vamos a ponerle hasta 3. ¿Qué? ¿Qué dice que es ilegal? ¿Por qué es ilegal? ¿En dónde? Curva. Vamos a ver. ¿De aquí era? Ah, ya. Es que está por el número E. Entonces estamos a borrarle. A ver, creo que ya. Ahí está. Este es así como un cuerno, más o menos, ¿no? Lo mismo si yo cambio estos valores. Por ejemplo, E a la menos T y aquí E a la T. Pues me aparece aquí este otro cuerno, ¿no? Entonces, pues está interesante este tipo de gráficas, ¿no? De las ecuaciones paramétricas. Están las trocoides. Hay varias que están muy sencillas. Hay una que se llama el pétalo de 3 hojas. El ciclo de Descartes. A ver, dejen ver. Estoy leyendo aquí en el librito cuál era. Ya. Bueno, voy a borrar las anteriores porque pues ya. Gráficas medio locochonas, ¿no? Entonces, para eso me sirven las parametrizaciones, porque hay gráficas que pues sí no son tan fáciles, ¿no? No son tan fáciles de representar. Bueno, ya vimos que se pueden representar las básicas. Pero bueno, pues a ver, vamos a hacer una que es, creo que es la de Lissajous. Una sencilla. Esta es curva. Vamos a ponerle aquí 2 coseno de t en x menos 3 coseno de 2 coseno de t por t. Menos 3 coseno de t, coma. Y 2 seno de t menos 3 seno de t. Eso es para y. Lo mismo es el parámetro t, de 0 hasta 2 veces el número pi. Ay, nos dio una circunferencia. Ahora vamos a cambiarle aquí el valor. Aquí vamos a ponerle 2. Y aquí 2 también. Aquí está. Entonces, ya vieron, ¿no? Nos da como un caracolito. ¿Sí lo ven? Chicos, Juan. Aquí simplemente, bueno, pues le estoy dando múltiplos. A ver, vamos a ver qué ocurre con 3. Ay, como que... ¿Sí han visto ese tipo de gente? Bueno, hay unos como... ¿Cómo se llaman? Como grafos. Que ponen ahí la pluma y lo vas moviendo y se van generando como... valga la expresión, pues está parametrizado, pero pues como figuras, ¿no? Con ese tipo, ¿no? ¿Cómo se llama ese equipo? El pantógrafo, no sé si los han escuchado hablar de eso. El pantógrafo, pantógrafo. Que son como este tipo de cosas, ¿no? Y hay algunos que, por ejemplo, te van generando figuras
¿Alguno de ustedes utilizó de este tipo de cosas? ¿No? Ya no enseñan esto en la secundaria, ¿verdad? Nadie llevó dibujo técnico o algo así, o arquitectónico. No, nadie. Kim, ¿no llevaste qué llevaste de taller en la secundaria? Yo llevaba informática, no llevé dibujo técnico. Ya, miren esta figurita, está padre, ¿no? Se parece al de una película, ¿cómo se llama? La de Quinto Elemento, creo, ¿no? El simbolito de allí. Entonces, pues de aquí más o menos son las grafiquitas que se dan. Informática. Es que ya ustedes son chicos modernos ya. ¿Qué taller llevaste en la secundaria, Tania? Esta gráfica un poquito más elaborada. Tania. Hola, Lizón. Hola, Valeria. Ok, bueno. Entonces son figuritas que nosotros... Hola, profesor, buenas tardes. Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahora de un concepto interesante que tiene que ver, por ejemplo, con integrales. Integrales, pero se llaman integrales dobles. Integrales de área. Integrales dobles y triples. Vamos a hablar un poquitín acerca de ese tipo de conceptos. Bueno, se los voy a explicar así como se los dije a sus compañeros del otro grupo. Nosotros, por lo general, las áreas, pues obviamente tenemos el eje Y. Aquí todo bien cookies, bien padre. Ahí está. Y tenemos el eje de las X. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros podemos representar aquí, pues cualquier figura, ¿no? Como estas figuras modernas aquí que habíamos puesto, que las cardioides, que pues cualquier figura, ¿no? Que la cicloide, que la espiral, todos ese tipo de figuritas medio extrañas. Y nosotros por lo general, bueno, pues tenemos figuras geométricas, pues a lo mejor un poquito más... más fáciles, ¿no? Pues por ejemplo tengo aquí este rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este rectangulito. Vamos a ponerlo, a ver, ¿qué color te gusta Tania? Kim, ¿qué color le ponemos? A ver, lila, ahí está. ¿Sí les gusta ese color? Bueno, pensar que sí. Ahí está. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, este rectángulo. A ver, de la primaria, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? De la primaria, área de rectángulo. Me puede contestar quien quiera. No todos, nada más uno a la vez, por favor. Híjole, como que están bajando esos dieces, ¿eh? ¿Es base por altura sobre 2? Base por altura sobre 2. Acuérdate que el sobre 2 es para el triángulo. Entonces, pero si es el área de un rectángulo, nada más es la base por la ¿quién? Por la altura, ¿no? ¿Sí recuerdan eso, chicos? Sí, sí, profesor, sí lo recordamos. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos nuestra base. ¿Sí, Gabriela? ¿Sí te acuerdas de esto? Entonces tenemos aquí nuestra base. Va a decir, profe, pues eso es de la primaria, obviamente que me lo sé. Y nosotros, bueno, tenemos de este rectángulo, pues esta es su altura. ¿De acuerdo? Altura. Ok, ahora, fíjense bien. Pues, ¿qué ocurre? Pues nosotros precisamente esta figura, esta área que nosotros pues tenemos aquí, pues dice que la podemos calcular de la siguiente manera,
Nosotros tenemos aquí, digamos que un valor inicial en X, una X inicial que yo le puse en la letra de A. Entonces, un valor inicial, un punto A, donde pues inicia la base de nuestro rectángulo. Nosotros vamos a tener un punto final donde termina la base de ese rectángulo que yo le puse B. Entonces tú te mueves sobre el eje de las X. Te vas moviendo pedacitos, 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 pedacitos muy pequeños que te vas moviendo. Es decir, te vas moviendo un cierto diferencial sobre el eje de las X. ¿De acuerdo con todos? ¿Sí, Gabriela? Alison, ¿de acuerdo? Entonces te vas moviendo sobre el eje de las X un cierto diferencial de X. Pero también nos tenemos que mover sobre el eje de las Y, un cierto diferencial pequeñito pues de altura. Entonces tenemos que en altura pues inicias aquí desde un valor inicial en Y, vamos a ponerle C, y vas a terminar en un valor final de altura, que llamamos D. Entonces, fíjense bien, te vas a mover aquí un pequeño diferencial, tanto de X y un cierto diferencial de Y. De tal forma que nosotros, fíjense bien, pues te vas moviendo pedacito tras pedacito. Vamos a dejarla en color negro. Así, en dos. Entonces te vas moviendo un pedacito, otro pedacito en X, otro pedacito en Y, perdón, otro pedacito en Y, pedacito Maestro, en Y, otro. Mándeme. Dime, ¿está en Carlita. su presentación? ¿Sí? Es que a mí no me aparece su presentación. Ya, a ver de nuevo. ¿Ya la ven todos? Ya, gracias. Yo creo que nos sacó de la presentación. Bueno. Entonces tenemos aquí estos diferenciales de X y diferenciales de Y. ¿Sí? Ok, bueno. En el eje de las X, pues también te vas moviendo, ¿no? Entonces vas a tener aquí pues, pedacitos aquí de cuadritos. Te vas moviendo pedacito tras pedacito, tras pedacitos, tras pedacitos. Entonces, son cuadritos chiquitos de los que nosotros nos vamos moviendo. Si yo sumo todos esos cuadritos chiquitos, pues nos va a dar el área total. ¿Se acuerdan nosotros que hacíamos con las sumas de rimas? Pues hacíamos nosotros pues sumas de cuadritos, bueno, de rectangulitos y demás. Hacemos lo mismo con este tipo de áreas. Nos vamos sumando pedacitos de áreas cada vez más y más y más y más chiquititos. ¿De acuerdo? Entonces, pues técnicamente, ¿cómo podemos expresar eso? Nosotros tenemos que esos cuadritos, pues son un diferencial, ahora sí, valga así, un pequeño movimiento en el eje de las X. Aquí está, te mueves en el eje de las X. ¿Sí se sigue viendo la presentación? Bueno, pensaré que Sí, profesor. Sí. Ok, entonces te mueves en el eje de las X y te vas a mover también un cierto pedacito pequeño sobre el eje de las Y. Esos pedacitos pequeñitos que tú te moviste sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, si tú los multiplicas, es decir, el diferencial de X por el diferencial de Y, nosotros vamos a obtener, valga la redundancia, pues es el largo por el ancho, pues una cierta área. Diferencial de X, diferencial de Y. Bueno, en este caso va a ser un diferencial de área. El diferencial del área no es otra cosa que el producto del diferencial de X por el diferencial de Y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, muchachos, nosotros vamos a tener, o podemos calcular áreas
Pues simplemente como integrales, tanto en el eje de las X como una integral en el eje de las Y. Eso nosotros lo podemos representar como una integral doble. Así le llamamos, una integral doble. ¿Qué se refiere con una integral doble? Bueno, con una integral doble nosotros hacemos lo siguiente. Fíjense bien. Nosotros vamos a tener que el área que nosotros estamos aquí calculando, toda esa área de ese rectángulo, es cuando tú calculas en tu función, o bueno, en este caso nuestra integral, te vas a mover sobre el eje de las Y's, desde el valor inicial de Y que nosotros tenemos aquí, Y inicial, hasta el valor final de Y. Ok. Y vamos a tener también una integral. En esa integral tú te vas a mover desde un valor inicial en X hasta un valor final en X. ¿De quién? Obviamente que pues vamos a tener una función en términos de X y Y. Diferencial de X, diferencial de Y. Ok. Esa sería como que pues parte de esta, o el cálculo de esta integral, ¿no? Vamos a ver qué onda con este tipo de integrales. Los que tienen el libro. ¿Tú tienes el libro, no, Gaby? En la página 117. ¿Quién tiene el librito ahí a la mano? Creo que tú, Gabriela. ¿Sí lo tienes, Gabriela? Libro. Sí. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a realizar unas integrales. Y vamos a hacer ese tipo de integrales dobles. Sí, maestro, perdón, no podía prender mi micrófono. Siempre me das el avión, Gaby. No, es que no me dejaba prenderlo. Bueno, vamos a hacer la siguiente integral. Vamos a calcular un área y vamos a ver que pues sí nos da la misma cosa, ¿no? Entonces tenemos aquí este rectangulito y pues es como lo que yo les decía, esta integral. ¿De acuerdo? Ok, bueno, fíjense bien ahora. Nos dice el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo de integral doble. No sé si se entendió la idea, chicos, de esto de la doble integral o esta cosa que pues, se ve aquí bien apantallador, ¿no? Dice, no, pues, ¿cómo cree, no? ¿Cómo la hacemos? Bueno, fíjense bien, nosotros tenemos la siguiente figurita. Vamos a hacer la siguiente figurita. A ver, ¿dónde está la figura? Dije figura. Es este cuadrado aquí. Lo mismo. Vamos con el ejemplo más básico, ¿no? Y me dice que aquí el valor inicial en X. O bueno, vamos a ponerlo en términos de puntos. Aquí el primer punto me dice que X vale 2 y la Y vale 2. Ahí está. Ese sería, digamos que nuestro punto A. Aquí está. Y esto va a terminar en el punto final. Vamos a ponerle aquí el punto B. Donde esto vale 10,2. Entonces tenemos aquí este cuadrito formado. Vamos a poner aquí el eje de las X. El eje de las Y. Tenemos aquí el eje X, el eje de las Y. Y me dice que aquí está el punto, vamos a poner aquí el punto C. Entonces, esto se mueve así. Punto C. Donde esto vale 10,8.
y te mueves hasta el punto D, que tiene de coordenadas 2,8. Y nos piden calcular en esta parte, nos piden calcular el área, ¿no? Nos piden calcular esta área. Entonces, tenemos que calcular esta área, entonces tengo que sacar esta distancia de estos dos puntos. ¿De acuerdo? Esa distancia que tenemos allí. Y tengo que calcular aquí la distancia sobre el eje de las Y, ¿no? Entonces, esto nosotros pues podemos calcular dicha área. El área que tenemos aquí, doy control Z, esta área, la podemos calcular de la siguiente manera. Pues va a ser una integral, la misma integral con la que nosotros estamos aquí trabajando, desde el valor de X final hasta el valor de Y final, hasta un valor de X final, diferencial de X, diferencial de Y. Ok. Vamos a ver cómo podemos calcular esta área. Formato de forma. Relleno, vamos a decirle que sea en color amarillo. Inicio, tamaño enorme. Ahí está. Entonces, esta área que tenemos aquí. Ok, bueno. Primeramente vamos a hacer lo que está más adentro en X. En X te mueves de 2 hasta qué punto final, chicas. De 2 hasta quién. Hasta 10. ¿De acuerdo? Y en Y ¿de dónde te mueves? También de 2. ¿Hasta qué número? Hasta el número 8. ¿De acuerdo? Entonces, esa área que está aquí adentro se va a calcular con esa integral. ¿Sí? No sé si de esto tenga alguien alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿De esto alguna pregunta, algún comentario, algo que no quede claro? No, profe. Profesor, Mándenme. todo esto lo va a subir a YouTube, ¿no? Bueno, Sí, todo esto lo vamos a subir a YouTube. Órale, para ver. ¿qué música te traes? Ok, ok. Es que es mi hermana, lamento. Está bueno. Ok. Iris, ¿de esto tienes alguna duda? No. Ok. Gabriela. ¿No? Entonces vamos a resolver esa integral. Ok, bueno. Fíjense bien, chicos. Vamos a resolver esta integral. ¿De acuerdo, Gabriela? ¿De acuerdo, Kim? ¿Sale? Sí, profesor. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer primeramente la integral, la que está aquí adentro, que es con respecto de X, ¿sí?
Voy a ponerle aquí mejor el subíndice porque van a decir, bueno, ¿cuál es de X y cuál es de Y? Entonces voy a ponerle aquí X inicial igual a 2 y X final es igual a 10. ¿Sí, Gabriela? Gabriela. Sí, maestro. Ok, bueno, entonces hasta aquí, bueno, pues ya tenemos ahora sí que nuestros subíndices. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, hacemos primeramente esta integral, lo voy a poner aquí, la integral con respecto de X. Es decir, lo que está adentro de esa, de esta expresión. Hago la integral del diferencial de X. Eso me va a entregar allí un numerito. Todo esto que tenemos aquí, pues nos entrega un numerito. Entonces, si yo resuelvo esa integral nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense bien, bueno, si yo realizo la integral de lo que está aquí adentro, diferencial de Y, es el valor de X, bueno, diferencial de X con la integral, son operaciones contrarias. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues esas dos operaciones pues se cancelan, la integral con el diferencial. Entonces nos queda X nada más. Y esa X la vamos a evaluar desde 2 hasta el número 8. Entonces, si yo evalúo el 2 menos el número 8, esta integral que tengo aquí, pues simplemente es 8 menos 2. ¿Y cuánto es 8 menos 2? 6. 6. Era 10 acá, de arriba, perdón. Entonces, perdón, es 10 menos 2, ese número es 8, ¿no? ¿De acuerdo para todos? ¿Sí? Ahí se me fue la onda, ¿no? Un poquito. Ok, entonces, ese numerito que está aquí es 8. Ocho diferencial de Y. 8 es una constante, lo saco afuera de la integral. Ahora, hago la integral, pero con respecto de Y. Y me dice que la integral con respecto de Y, pues el valor inicial está en 2. El valor final, ahora sí, está en el número 8. Entonces, integral con el diferencial, pues se cancelan. Y esto nos va a quedar 8, que multiplica ¿a quién? Bueno, entonces recuerden, entonces aquí nos queda la letra Y. Nos queda la letra Y. Evaluada desde el número 2 hasta el número 8. Entonces, esto es 8. Corchetes, pues Y final, que es 8 menos 2. Ahora sí, ¿cuánto es, Gabriela? 8 por 6, ¿cuánto es? 48. Entonces, el área de ese rectángulo es 48 unidades cuadradas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a esa integral doble? Bueno, pues nos va a quedar 48 unidades cuadradas. Ese sería el valor de esa integral. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, aquí lo que tenemos que hacer, bueno, pues primero integramos respecto a X, después integramos respecto a Y. También podemos hacer lo contrario, ¿no? Primero integramos respecto a Y, respecto a X. Realmente aquí no importa tanto el orden de los factores. Aquí, bueno, pues la integral está muy, muy sencillita.
Vamos a hacer otro ejemplito un poquito más elaborado. Fíjense bien, nos dice que tenemos una función, otro ejemplo. Este es el ejemplo número 2. ¿Sí están viendo todos la diapositiva? Si no, yo aquí hable y no sé si están viendo las cosas. Sí, profe. Ok, bueno. Ah, qué caray. ¿Qué andan haciendo, chicos? A ver, platíquenme. ¿Qué andas haciendo, Gabriela? Poniendo atención, profesor. Voy a comer. Aprovecho. ¿Qué vas a comer, Gabis? Chiles rellenos. Uy. ¿De quesito, de atún o de qué? De queso. Rellena de queso. Aprovecho. Muy bien. Excelente. ¿Y tú, Alison, vas a comer o ya comiste? Bueno, fíjense bien. Nos piden a nosotros calcular la integral de esta función que es y más x. Y me dicen que está en la siguiente región. Ujú. Vamos a escribir la siguiente región. En la región, que es el siguiente cuadrito. El cuadrito está entre -1 y 1. Eso en X. Y en Y está entre -3,3. Esa es la región en la cual se va a evaluar esta gráfica, ¿no? Entre -1 y 1 y -3,3. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fíjense bien. Entonces, recuerden para que no se les olvide, ¿no? Este primer dato es moverse en el eje de las X. En ese primer dato nos vamos a mover en el eje de las X. Y en este punto, pues nos vamos a mover en el eje de las Y. Ujú. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué onda con esto, ¿no? ¿Cómo podemos movernos aquí? Dice que tenemos que hacer esa integral. Entonces, vamos a hacer la integral, o bueno, de esa región o de esa área. Igual que es una integral doble. De esta función, nuestra función es x más y, diferencial de x, diferencial de y. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos movemos en esta función. Vamos a ver de dónde a dónde queda. Me dice que nuestro valor de x inicial es en -1. Y tu valor de x final está en. Y me dice que te mueves en y. El valor de y inicial en -3. Y el valor de y final, pues está en 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Héctor? ¿De acuerdo, Juan? Entonces nos piden calcular esa integral allí entre esos dos puntitos. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, técnicamente nosotros integramos primero respecto a x y después vamos a integrar respecto a y.
En ese caso, el valor de y para nosotros pues sería una constante. Primero integramos con respecto a x y después vamos a integrar respecto a y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, muchachos, ¿qué es lo que nos va a quedar? Primero hago la integral con respecto a x. Todo lo que no sea x, pues lo voy a considerar una constante, pues simplemente ahí queda volando, ¿no? Entonces, hago la integral con respecto de x. La de y la dejo tal cual. Entonces digo que esto tiene un valor desde y inicial, desde menos 3 hasta el valor de 3. Y hago la integral de x. Y la integramos pues como nosotros recordamos que se hace, ¿no? Entonces aplico lo siguiente. El exponente de aquí de x es 1. Entonces le sumamos 1 y dividimos entre 1 más 1. Y vamos a dejar la letra y tal cual. Pues ahí está. O sea, no importa. Y recuerden que esto nosotros lo tenemos que evaluar desde menos 1 hasta 1. Y voy a dejar aquí afuera el diferencial de y porque esa va a ser la siguiente integral que se va a hacer. 1 más 1, Gabriela. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda, Iris? ¿Cuánto nos queda, Sam? Vale, Alexia. 1 más 1. Alison, ¿cuánto es? Dos. ¿De acuerdo? Entonces ahí nos queda con 2. Muy bien. Ahora, todo lo que no sea x, pues simplemente pues no lo tomo en cuenta. Voy a evaluar, pero vamos a evaluar, pero con respecto a quién, a x. Lo voy a pasar a otra diapositiva y vamos a ver qué nos da. ¿Qué andan haciendo? Que ya ni me contestan. Muchachos. Me tienen en la friend zone, ¿verdad? Bien ignorado. Ay, condenados. Pero bueno. Entonces, fíjense bien. Tengo de menos 3 a 3, ahora de y. Acuérdense, esto es para y. Y tenemos que evaluar la integral, pero aquí de x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar aquí? Pues valor inicial menos el valor final, que sería x cuadrada o en este caso, men 1 al cuadrado, sobre 2, menos, ponemos igual, raya de quebrado, el valor de menos 1 cuadrado sobre 2. Y pues recuerden, dije que lo que es de y, pues simplemente le ponemos ahí y. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto aquí, chicos? Ah,
Aquí acuérdense que esto es y por x. Porque yo dije que lo que es x, bueno, pues se deja como una constante. Entonces aquí esto me va a quedar como una constante, ¿no? Ujú. Entonces así me va a quedar este primer ejemplo, ¿no? Y por 1 menos, aquí vamos a ponerle acá, más el valor de y por menos 1. ¿De acuerdo? Okay. Diferencial de y. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Héctor, ¿alguna duda? Sergio, Sam, Valeria, Alexia, No, profe. Sofía, ¿alguna duda? Carla. Acuérdense, yo dije que en y era una constante, pues simplemente la integral de una constante, pues simplemente le agrego x, ¿no? Aquí evalúo, entonces pues pongo primeramente el valor de 1. 1 al cuadrado, pues eso nos da 1/2. ¿Y esto cuánto nos queda, chicos? Bueno, fíjense bien. 1/2 positivo con menos 1/2 negativo, este término se va a cancelar. Se cancela con ese. ¿Sí? Esos dos términos se van a cancelar. Porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿De acuerdo? Luego, menos por menos. Menos por menos. Más. Más. Entonces, esa integral que está aquí arriba, bueno, esta integral, nos va a quedar así como la integral desde menos 3 hasta 3 de 2 veces y diferencial de y. ¿De acuerdo? De 2 veces y diferencial de y. 2 es una constante, lo saco afuera de la integral. Y ahora hago la integral de y diferencial de y. Evaluada desde menos 3 a 3 de y diferencial de y. Vamos a ver cómo nos queda este último ejercicio, ¿no? Entonces, si yo hago esta integral, esa y nos va a quedar como y cuadrada sobre 2. Y lo mismo, va a estar evaluada, esa función va a estar evaluada. ¿Desde dónde a dónde? Bueno, esto es y cuadrada sobre 2. Desde menos 3 a 3. 2 que multiplica con 2 que divide, pues se cancelan. ¿De acuerdo, Gaby? Y simplemente pues tendríamos que evaluar lo mismo. Límite superior menos el límite inferior. ¿De quién? De y cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, entonces esto nos quedaría así. 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Esto es 9 menos 9. Esto es igual con 0. Entonces, ¿qué significa eso?
significa que nosotros no tenemos un área en esa región, ¿no? ¿De acuerdo? El resultado de esa integral nos da 0. No está tan complicado el asunto, pero bueno, a lo mejor me dirán, bueno, y ¿cómo es esa gráfica? ¿Cómo se puede representar dicha grafiquita? ¿Por qué me dice que, bueno, pues que no hay área en esa región o por qué? ¿De qué se trata? Vamos a analizar un poquito esto, pues con nuestra herramienta que siempre utilizamos pues para visualizar nuestras gráficas. Bueno, esto lo borramos. Vamos a regresar a nuestra vista gráfica, de aquí donde dice cuadrícula mayor y menor. Y vamos a meter aquí dicha función f de x más y. No. F de x, y. Esto es igual a x más y. Ahí está. Y van a decir, profe, yo no veo ninguna gráfica, no se observa nada. ¿Sí están viendo todos GeoGebra? Héctor, Sam, ¿sí están viendo GeoGebra? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. Bueno. Pero, vámonos aquí a vista. Y hay una que dice vista gráfica 3D. Ahí está. Ay. No sé si ya la estén viendo todos. ¿Sí la ven? Esta grafiquita que aparece aquí. Bueno, a ver. Voy a quitar esa que dice vista gráfica de 2D y ya nada más me aparece esta misma. Esto que tengo aquí es esta función x más y. ¿Sí la observan? Lo que está en color verde es el eje de las x. Lo que está en color rojo es el eje de las y. Y esto que está en color azul se refiere al eje z. ¿Qué significa eso? Que pues que yo no tengo área en el eje X y en el eje Y. ¿Observan alguna área, algo que esté sombreado, algún área en el eje X y o en el eje Y? ¿Qué observan? No, ¿verdad? No hay área, simplemente esto es como si nosotros cortáramos una hoja con otra hoja, ¿no? Visto así de perfil. ¿Sí, chicos? ¿Sí lo observan? Gabriela, ¿sí lo observas? Kim. Este tipo de gráficas que nosotros tenemos aquí con GeoGebra son gráficas en 3 dimensiones y a nosotros nos van a interesar porque nos van a generar lo que se llaman sólidos de revolución. Ahorita vamos a ver más adelante un poquito ese tema. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Pero esta es la representación en 3 dimensiones. Bueno, no todo es eje X, eje Y. Si nosotros también tenemos 3 dimensiones. Es, por ejemplo, ahorita que están en el cuarto o en la cocina o en la sala, ¿no? Pues no nada más tienen ahí el piso, ¿no? Pues también tienen el techo. Si ustedes se van a la esquina de su cuarto, observan ahí pues 3 líneas, no sé si están ahí en la pared, en alguna esquina de su cuarto. Es como si ustedes observaran eso que está aquí en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, es decir, tiene una altura. ¿Sí? ¿Sí lo están observando? Bueno, a ver, asómense en la cocina o en algún cuarto, vean una esquina. Tiene 3 ejes, ¿sí lo ven? Chicos, muchachos. ¿Sí me están escuchando? Nomás me dan el avión. Sí, profesor. Puras fallas con ustedes, Dios mío, ¿verdad? Ok, bueno, entonces tenemos 3 dimensiones. El eje X, el eje Y y el eje Z. Técnicamente esa función que dice f de x más y es igual a x más y más z, pues nos está representando una línea recta que pasa por el origen,
pero que no corta al plano X y Y. Bueno, esta gráfica es la ecuación de un plano. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, qué pasa si yo le sumo 2, o bueno, 5, ¿Ya vieron que se movió esto? Y si yo lo observo así, fíjense que va a cortar al eje X y al eje Y. Ahí lo va a cortar en una línea recta, ¿no? Más o menos se ve así. A ver, profe, ¿qué pasa si le doy un -2? Híjole, bueno, pues ya tenemos la misma gráfica, pero pues ahora corta abajo el eje de las zetas, ¿no? ¿Sí ven las grafiquitas, muchachos? ¿O nomás me están en el avión? A ver, Kim, ¿sí la ves? Alison, David. Sí, profesor, sí las veo. Sí, profesor. Fíjense que esto se ve padre, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si la X ahora está elevado al cuadrado? Válgame Dios. Miren, ya parece un cucurucho, ¿no? Ahora que ya tenemos que llevar nuestras bolsas, ¿no? Nuestras cosas cuando la tienda. Ahí está un cucurucho. ¿Sí lo observan, Gaby? Esta gráfica se llama un paraboloide. Ahí está, ¿no? Aquí está mi conito. Está girando, ese es un paraboloide. Ok, bueno. ¿Y qué pasa si yo a la Y también la elevo al cuadrado? Nomás, ¿ya vieron? Tenemos como que un tazón, ¿no? Ese se llama un paraboloide. Después vamos a ver cómo generar esos paraboloides precisamente con lo que se llaman sólidos de revolución. ¿Sí, chicos? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Entonces, porque me van a decir, oiga, profe, bueno, ¿y eso qué onda? ¿Para qué o por qué no? Bien, vamos a ver qué ocurre si le damos aquí X menos Y menos 3. Vamos a ver, ay, al revés, exactamente. Ahí está, ¿no? Ya tenemos aquí que nuestro tazón, si nosotros lo vemos desde arriba, pues ya cortó en un círculo, ¿no? Este es un paraboloide igual de que nosotros tenemos. Y lo mismo, ¿no? Podemos hacer que nuestra figura empiece a rotar, ¿no? Sobre cada uno de los ejes. Y se forman figuritas así. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en cálculo, pues es calcular todas estas figuritas que se forman con este tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a cambiarle aquí menos Y. Ahora miren. Vamos a hacer esta gráfica. X cuadrada menos Y cuadrada. Ahí está. Esta es como, a ver, se llama la silla de montar, pero realmente es un hiperboloide, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces tenemos esta vista en 3 dimensiones, pues, que nos permite ver que se forman figuras así medio extrañas. Esta me recuerda a estas cosas que manejan los niños que con unos lacitos y que están girando, ¿cómo se llama? Como si fueran trompos. Bueno, no son trompos. Bueno, quién sabe. Entonces, eso es un hiperboloide o llamado una silla de montar. Entonces, pues más o menos para que vean el tipo de figuras que se forman. ¿Cómo ven estas cosas, chicos? ¿Está interesante o no se ven interesantes? No, pues sí. Qué interesante, maestro. Vamos a cambiar aquí los coeficientes. 3 menos 4, ¿no? Están más abiertos. Ok. Y son cosas que nosotros pues podemos graficar con el GeoGebra, ¿no?
para que ustedes puedan analizar este tipo de funciones. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a hacer una, por ejemplo, con una función trigonométrica. Esta está divertida. X por el seno de Y. ¿Ya vieron? Como tipos de ondulaciones, ¿no? Esta gráfica en 3 dimensiones. Fíjense, ya tengo aquí una función trigonométrica. Más Y por coseno de X. Y ahora miren. Este se parece como a los conitos esos de huevo, ¿no? Son gráficas que pues nosotros, por ejemplo, son valles y montes, ¿no? Que se pueden formar. Obviamente que, bueno, pues tiene esta representación en 3 dimensiones. Bueno, fíjense bien, muchachos. Vamos a revisar un poquito nuestra presentación en PowerPoint. Ahora viene un concepto algo interesante. Ya nosotros vimos que con una integral doble, pues podemos calcular el área. Y me dirán, oiga, profesor, pero pues ya vimos que nosotros las figuras tienen volumen, como son las funciones que acabamos de ver ahorita ahí en la presentación del GeoGebra. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el volumen, por ejemplo, de este rectángulo, ¿no? Yo tengo aquí esta caja. A ver. Estimada Iris, ¿cómo podemos calcular nosotros el volumen de una caja? Imagínate que te vas de viaje o que vas a tener una mudanza y dices, ay mamá, necesito una caja de cartón para llevar pues todas mis juguetes, mis peluches, mi ropa, no sé. ¿Qué necesitaríamos conocer de esa caja? ¿Qué necesitarías conocer, Josué? ¿Qué necesitarías conocer, Gabriela? El tamaño, ¿no? Ujú. ¿Y cómo conocemos el tamaño? ¿Cómo se llaman esas dimensiones? De la altura y el ancho. El ancho, muy bien. El largo de la caja. Como dijo Josué, la altura. Entonces tenemos que, bueno, en el caso de una caja, tenemos que conocer esas 3 dimensiones, ¿no? El largo, el ancho y la altura. Entonces, con estas 3 dimensiones, nosotros pues calculamos el volumen. Esto es muy, digamos, como una generalización que nosotros hacemos con el área. Bueno, porque cuando yo les dije, por ejemplo, allí en su cuarto o en donde estén ustedes, que se asomaran en una esquina, ustedes observan, por ejemplo, que en la esquina de su cuarto, observan que se intersecan o se cortan, pues como si fueran 3 líneas, ¿no? 3 líneas rectas que están aquí en una esquinita. Bueno, si es que ya se asomaron y lo observaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a tener en este parte o en estas cuestiones, pues el eje X. Tú te mueves sobre el eje de las X. Te puedes mover a lo largo,
a lo ancho, eso sería el eje Y. Y bueno, pues, si hacen como yo a veces en las mañanas hasta algo de ejercicio, pues en abdominales y todo, te mueves la altura, entonces tienes el eje de las zetas. Entonces tienes 3 dimensiones. En las integrales triples, o para realizar integrales triples, pues nosotros nos tenemos que mover en el largo, en el ancho y en la altura. Pues técnicamente el ancho, pues lo vamos a asociar matemáticamente, pues con segmentos muy pequeñitos, es decir, diferenciales de X. Un diferencial de X que te mueves aquí en la parte de ancho. ¿De acuerdo? Y a lo largo, pues nos vamos a mover sobre el eje de las Y's. Y a lo ancho, a la altura, pues un diferencial de esas alturas que puede ser un diferencial del eje Z. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener ahí 3 dimensiones, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y de cierta manera, bueno, pues nosotros nos movemos sobre esas 3 dimensiones, pues nosotros podemos calcular una integral. Ahora sí vamos a tener una integral triple. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no quede claro? Carla, ¿sí queda claro esta idea? Carlita. Sí, maestro. Gabriela. Todo bien, profe. ¿Segura? Ok, bueno. Entonces, fíjense bien, muchachos. Vamos a tener nosotros que movernos en esas 3 dimensiones, ¿no? Entonces vamos a tener una altura inicial y una altura final. Vamos a tener nosotros un largo inicial y un largo final. Y lo mismo, un valor de un ancho inicial y un ancho final. ¿De acuerdo, Kim? ¿De acuerdo a todos? Y ahora, esta función, pues va a ser de quién? De X, de Y y de Z. Va a ser una función de esas 3 variables X, Y, Z. Diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Nosotros la vamos a conocer como una triple integral. ¿De acuerdo? Y nosotros pues nos podemos mover en esas 3 dimensiones. Tanto en el eje X, tanto en el eje Y, como en el eje Z. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Alexia, Tania, ¿alguna duda que tenga? Sergio, Miguel, No, Iris, Maite, ¿no? gracias. Bueno, ok, pues. Vamos a entender ahorita un poco el concepto de un sólido de revolución, que también lo vamos a ver ahorita en la siguiente sesión. Vamos a entender pues, qué onda, cómo se calculan. Si recuerdan ahorita que hicimos en el GeoGebra, pues como que esto empieza a rotar, ¿no? A ver, vamos a regresarnos un poquito al GeoGebra. Al GeoGebras malandrina, ahí está el GeoGebras. Hemos dejado esta cosa así, ¿no? Fíjense bien, yo había puesto aquí x al cuadrado más y al cuadrado. Ay, dije y, chiquita. Ahí está. Y era esta cosa que teníamos acá, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, aquí parece como una parábola, ¿no? Si ustedes lo ven así de perfil. Pero, si nosotros bajamos un poquito esta figurita y la observamos aquí, se observa un círculo. ¿Sí lo ven? Iris, ¿sí lo ves? Tania, ¿sí todo el mundo ve la figura? Entonces, esta es una vista. Por eso les decía quién había llevado ¿cómo se llama esa materia? Taller de dibujo en la secundaria. Hay varias vistas, está la vista frontal, lateral, la vista superior. Bueno, esta es, por ejemplo, la vista desde arriba, la vista superior. Ah, pues se ve así como si fueran círculos. Si yo le veo de forma lateral, pues se ve como una parábola. Igual si lo veo de forma frontal. Entonces, tenemos diferentes tipos de vistas. Ok, bueno. Nosotros podemos hacer rotar, por ejemplo, si tuviéramos aquí una parábola, voy a ver si lo dejo aquí, f de x es igual a x cuadrada. Esta parábola que tengo acá, puedo hacerla rotar. Rotar y rotar y rotar y rotar. Entonces, puedo darle yo movimiento a esta figura. Si se dan cuenta, pues ya la puse aquí a rotar sobre el eje de las X. También yo puedo hacerla rotar. A ver si me aparece. No, bueno. Creo que nada más me deja sobre el eje de las X, ¿no? Entonces, puedo hacer yo rotar esa figurita. Entonces, al hacerla rotar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un rectángulo, como el que me muestro acá, si yo empiezo a rotar este rectángulo sobre el eje de las zetas, chicos, la figurita que se va a formar, la figura que se forma, pues sería como este tambo que está aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? ¿Aló? Por lo menos díganme que sí, para que no sienta tan feo. Entonces empieza a rotar esta figura, le empezamos a dar movimiento. ¿Sí, Kimberly? ¿Sí, Gaby? Entonces, al empezar a darle movimiento, lo que se va a formar va a ser este tambo. Entonces, cuando tú lo rotas, o cuando tú lo empiezas a girar, pues da una vuelta completa. Esa vuelta completa, pues es 2 veces el número pi. 2 veces el número pi, pues equivale a dar una vuelta completa, que son 360 grados. Entonces, recuerden lo siguiente. 2pi equivale a una vuelta. Es decir, ya una vuelta completa, profe. Bueno, entonces ya nuestra figurita de una vuelta completa. A eso nosotros nos vamos a referir cuando queramos calcular volúmenes de sólidos de revolución. Nosotros podemos tener figuras pues medio extrañas, ¿no? Pero nosotros las podemos hacer o poner a girar. Vamos a ver eso, yo creo que en la siguiente sesión, el día lunes. ¿Cómo hacemos nosotros sólidos de revolución? ¿Cómo calculamos integrales dobles, integrales triples? Si se dan cuenta, el proceso es muy sencillo. Simplemente hay que integrar sobre la variable que nosotros tengamos. ¿Y cómo representamos ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, en GeoGebra y algunos tipos de aplicaciones más, ¿no? Ok. De esto que vimos hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Quién va a hacer examen en esta primera ronda en febrero de la UNAM? ¿Nadie? Kimberly, ¿no te anotaste? Yo sí, maestro. Sí, Gaby, ¿ya te anotaste para tu examen? Yo igual, profesor. Yo igual, José. Sí, ya me. Ok, bueno. Ay, tengo aquí el disco duro, pero no traigo aquí las guías. Tengo unas guías que tengo de años pasados. Y si quieren, bueno, repasamos los temas. Si es que ya también ya la descargaron su guía, la de este año. Pues ahora sí díganme de sus dudas.
pues cualquier día de la semana que viene o si quieren un fin de semana o algo. Y ya las vamos viendo, chicos. ¿Qué les parece? Para que también vean lo de su examen. De hecho, ya subieron la guía. Los que se inscribieron, está la guía en su cuenta.